Hola, bienvenida, estás en The Pink Project Podcast, soy Ala Astudillo y este es el espacio donde recuperamos el rosa en cada etapa de transformación juntas. Estoy muy emocionada porque hoy nos acompaña una invitada increíble para hablar de algo que muchas veces se vive en silencio, que es el proceso de buscar un bebé cuando el camino no es tan fácil. Nicole tiene una historia muy inspiradora sobre su camino de fertilidad y en este episodio hablamos de salud integral femenina, de cómo se vive la fertilidad desde la pareja, desde la mente, desde el cuerpo, desde el corazón. Hablamos también del estigma que hay alrededor de la palabra fertilidad y de cómo romper ese silencio puede también sanar a la persona que lo habla y a las personas también que lo escuchan. Si alguna vez te has sentido sola en este camino, este episodio es para ti. Así que empecemos. Bueno, Nicole, bienvenida a The Pink Project. Muchísimas gracias por estar aquí, por sacarte espacio en tu agenda y venir a conversar con nosotros de un tema tan especial. Justo antes de arrancar, quiero contarles de que con Nicole sí nos tomamos un café antes para que me cuente un poquito de su historia y de verdad que es súper inspiradora y este episodio estoy segura que va a ayudar a muchas personas. Es más, te cuento que ayer justo recibí un mensaje de una amiga que me decía: Ale, ¿por qué no hablas de este tema en el podcast? Porque te juro que me siento súper sola. O sea, me gustaría como encontrar a alguien o un espacio en donde hablar de este tipo de temas. Entonces dije, justo voy a hablar con una mujer increíble. Mañana, grabo mañana. Entonces dice, voy a estar súper pendiente. Entonces, sí, estoy segura que va a ayudar tu historia y va a inspirar a muchas mujeres. Qué hermoso, gracias a ti. Me saca totalmente mi zona de confort, pero estoy súper emocionada porque siento que sí, o sea, si como te dije, sabes, puedo dar un granito de arena y aportar a alguien o no sé, que alguien se inspire o algo con mi historia, no sé, estoy súper emocionada también, así que gracias a ti. Bien, para arrancar, Nicole, cuéntanos un poquito de ti, qué haces, a A qué te ver, bueno, dedicas. soy Nicole, soy diseñadora gráfica, hice mi especialidad en branding y hace como 6 años más o menos tengo mi estudio de branding. Entonces, sí, tengo mi trabajo, mi emprendimiento, estoy casada, tengo un bebé de 1 año 7 meses, Ujú. y eso, a eso me dedico y ahora un poco tratando de balancear la maternidad con mi trabajo, como que soy full time off, pero también full time en mi trabajo, ajá, emprendedora, entonces ha sido un reto súper grande, pero ahí vamos. Chévere, chévere. Justo para arrancar, quería preguntarte cómo tú vivías la maternidad antes de ser mamá. Sé que la llegada de tu bebé no fue un camino fácil, pero antes, cuando eras niña, tú eras de las típicas niñas sí que aspiraban y soñaban con ser mamás. Toda mi vida, o sea, desde que tengo uso de razón, siempre como que no había otra opción en mi cabeza, o sea, como no es que sea como algún día, o sea, sabía que iba a ser mamá, como que estaba, creo que implícito. Siempre fui súper maternal, de las niñas que siempre tenía su bebé. Mi hermana jugaba Barbies, yo era los bebés. Tenía el coche, la tina, el espaciado, o sea, como que siempre súper maternal. De chiquita o hasta adolescente quería ser parvularia, o sea, amo a los niños, me fascinan, no fui parvularia, pero como que siempre tuve esa idea. Desde chiquita trabajaba de los, bueno, 15 años más o menos en vacacionales con niños, o sea, como que siempre tuve como que ese instinto súper despierto y siempre estuvo en mí las ganas de, o sea, tenía súper claro que quería ser mamá, o sea, como siempre, o sea, quería ser también, tener mi trabajo, o sea, ser una buena profesional, obviamente sí, pero como que mi realización de vida sabía que iba, o sea, si tenía hijos iba a estar bien. Entonces como que siempre estuvo en mí como que ese feeling, ajá. Chévere. Pero a los 16 años te diagnosticaron de síndrome de ovarios poliquísticos. Sí. ¿Nos puedes contar un poquito de cómo fue esa experiencia? Sí, primero, antes del diagnóstico como tal, yo fui a una ginecóloga porque tenía ya 16 y no me llegaba la regla. Entonces era ya súper tarde, o sea, yo estaba grande, todas mis amigas les había llegado la regla y, claro, a mí no. Entonces ya me empezó a mí a despertar un poco, o sea, intriga, mi mamá también. Entonces fuimos donde una ginecóloga, y estaba todavía en esa etapa de qué vergüenza, no quiero doctor, entonces tratamos de asesorarnos, de ir con una ginecóloga. Y ahí todavía no tenía el diagnóstico de varios, o sea, de síndrome ovario poliquístico,
pero me dijo: "Sí, parece que hay unas bolitas, o sea, como pequeños quistes, tienes que tomar anticonceptivos para producirte la regla". A los 16. A los 16, incluso sí, un poquito antes de cumplir 16. Y desde ahí empezó mi camino de anticonceptivos, que en esa época todavía no estoy vieja, pero han pasado ya 15 años. Y claro, no se hablaba nada de eso, o sea, más bien a mí me da un poco de vergüenza tomar anticonceptivos, porque tú escuchabas anticonceptivos y era netamente por el tema de relaciones sexuales, nada que ver, o yo no tenía la menor idea que te mandaban esto médicamente para tratar el tema de la regla. Entonces, como que a mí me daba un montón de vergüenza. Mi mamá también en la cita, como tiene que tomar anticonceptivos, mi mamá así como ni loca, o sea, como tenías esta idea, pero bueno, así empecé y desde los 15 años empecé, sí, 15 16 a tomar anticonceptivos y mi primera regla, que me llegó a raíz de tomar los anticonceptivos, em, menstrué, te digo, como casi un mes seguido. Entonces fue súper fuerte, me dio anemia, yo no estaba acostumbrada y me llegó una bomba. Entonces mi mamá me dijo: "No, no, no, o sea, no me gusta", y claro, la doctora me dijo: "No, debe ser, claro, porque nunca le ha llegado, sigamos intentando". Entonces un amigo me dijo como: "No". Entonces cambiamos de doctor y así fui cambiando desde los 16 de doctor en doctor. Y sí, me iban cambiando la pastilla, pero siempre el tratamiento era los anticonceptivos. Pero nunca hasta tal vez, 16, cuando yo tenía tal vez ya unos 20 años, llegamos ahí sí a un doctor especialista en ovarios poliquísticos, y ahí él me dice: "Tú tienes síndrome de ovario poliquístico". Todo el tiempo anterior, yo sabía que tenía problemas con la menstruación, pero no tenía el diagnóstico como tal. Si es que pudieras tú volver al como que ese momento de que te dieron el diagnóstico, ¿qué entendías tú por síndrome de ovario poliquístico? Y también, ¿cómo cambió tu estilo de vida con ese diagnóstico? Te soy súper sincera, no entendía mucho. O sea, es súper loco y ahora pensando como en retrospectiva, lo único que me preocupaba a mí era no me llega la regla. O sea, yo me sentía súper rara con mis amigas o con mi entorno, porque todas estaban como que yo sentía ya están en una etapa más avanzado de adolescencia y Yo nada. yo nada. Entonces, como no entendía mucho, no entendía el tema todavía hormonal, ya sabes, un montón de como términos médicos y todo, y no entendía, pero yo estaba súper, o sea, lo único que me centraba es como, no me llega la regla y quiero que me llegue la regla porque sé que la mujer tiene que funcionar así. Entonces, sí, no entendía, me tenía un poco confusa y te soy súper sincera, no había mucha información tampoco, o sea, yo no había nunca escuchado un caso de alguien, no se hablaba tampoco, o sea, realmente nadie hablaba de ese tipo de cosas. Lo único que yo tenía súper claro y a todos los doctores que fui, especialmente a o sea, al doctor que ya me detectó, es el tema del peso. Yo siempre desde súper chiquita, y más aún ya joven, tenía, problemas como no era gordísima, pero siempre tendencia a engordar, se me hacía súper difícil bajar de peso. Yo decía: "Bueno, es con textura, es de familia", pero siempre los doctores hacían énfasis en eso. Y en el último, como te digo, especialmente, él me decía como: "Hay que trabajar, o sea, hay que bajar el peso para bajar los quistes", y fue el primero que me mandó una pastilla adicional a los anticonceptivos, que era para trabajar, la insulina, que yo después me vengo o sea, recién ya, que ya te voy a contar después todos los efectos y lo que causa, que es la resistencia a la insulina. Yo me acabo de enterar de esto recién, ahorita con el tratamiento, pero él me mandó, fue el primer doctor que me mandó un medicamento, pero es súper loco y cómo funcionaba antes. Él me decía, no para la insulina, sino para bajar de peso. Entonces, yo siempre tuve en la cabeza esta idea de tengo que bajar de peso o el peso es un impedimento y por eso tengo esto. Entonces, eso fue como que mi primer acercamiento ya al diagnóstico, eh, y lo primero que entendí, con siempre lo relacioné con el peso. Entonces, ya como, me estoy, o sea, me estoy engordando por esto. Fue lo único que llegué como que un poco a asimilar, en especial cuando ya me mandaron estas pastillas que aparte era como, esto te va a hacer bajar de peso, ¿me Mm. explico? Entonces, como que fue lo primero que yo logré relacionar. ¿Y qué te hubiera gustado que te diga todo este equipo médico o sea, que te expliquen más qué información te hizo falta en ese momento? O sea, ahorita viendo cuando ya tengo, digamos, el diagnóstico, todo, qué pasa internamente en el cuerpo. Algo súper interesante del síndrome de ovario poliquístico es que tienes
uno, no tienes una razón puntual por la que se da, y aparte tienes un montón de síntomas, y no todas las mujeres tienen los mismos síntomas ni los mismos efectos. Entonces, eso también es súper importante porque, como se lo vivía tan en silencio, digamos, yo no andaba contando a todo el mundo: "Ay, me diagnosticaron, ovario síndrome de ovario poliquístico", porque aparte como que no es que es tomado como una enfermedad. Entonces, como yo te digo, tú: "Ah, qué bueno", o sea, como no lo contabas. Y eso, me hubiera gustado mucho saber los diferentes tipos de efectos que tiene en el cuerpo, internos, tal vez silenciosos, y cómo te puede afectar eso a un futuro, que es lo que me pasó a mí. Entonces, yo no tenía idea, solo sabía que había una implicación en mi peso, y fue lo que a partir de eso, justo imagínate, a mis 18, 19, o sea, me pasó una adolescencia súper traumada con el peso, pero no tenía idea por qué, o qué pasaba con esto de la insulina, o qué me generaba, qué me podía generar después, no tenía idea de nada, nada, nunca hubo esta información, y yo tampoco nunca me detuve a investigar nada, porque obviamente tú vas a un doctor y tú confías lo que el doctor te dice. Claro. Y siento que como igual no es hace tanto tiempo, pero antes no había esta costumbre o no sé, la opción de investigar tanto, sino tú ibas al doctor y lo que te decía era. Sí hubieron un par de veces que sí me cuestioné, por ejemplo, llegué a un doctor donde me quería operar y yo sé que los quistes no son operables ahora, entonces como que sí habían, como te digo, cambié un millón de doctores, sí habían un par que no me sonaba, bueno, siempre estuve con mi mami en la cita, siempre, entonces era como: "No te va a operar, veamos otra opción, Sí. otra otra opinión". Entonces, cositas así que ya eran muy extremas, pero sí, ¿qué me hubiera gustado hoy? La mucha más información en todo, o sea, ¿qué me puede como mujer tu parte la fertilidad, justo el tema del peso, tal vez si yo desde chiquita o desde que me diagnosticaron hubiera sabido que voy a vivir con eso, que es parte de mí, no me hubiera atormentado toda mi vida con el peso y no me hubiera causado tanta inseguridad en mí, no hubiera pasado por todas las dietas habidas y por haber que pasé, masajes, pastillas, o sea, todo, porque a la final, y ahora ya lo entiendo, igual ha sido un proceso y me cuesta, pero entiendo que es una condición con la que vivo y tengo. Claro. Entonces, tal vez toda esa información, no, nunca la tuve. Y ahí podemos ver, o sea, como el sistema, tal vez médico, no sé, tal vez voy a decir alguna estupidez, pero como que sí le hace falta tanto ver a la mujer como salud integral. Y no la mujer, sino a los seres humanos en general, o sea, porque una cosa desencadena en la otra. Y también me parece demasiado loco que sea que tengamos esta como percepción que el peso sea algo que tienes que corregir. Yo creo que tu cuerpo no se corrige. O sea, más bien hay que como ver qué síntomas tienes, qué cosas existen para indagar qué te está pasando por dentro. O sea, tu salud integral no es solamente un tema del peso, porque como tú dices, inclusive te pueden dar, qué sé yo, una solución entre comillísimas para el tema del peso, pero eso también está desencadenando un montón de otras cosas en salud mental que no debería. Entonces sí, deberíamos tomarle todo como una salud integral y no siento que hay esos espacios en el mundo médico donde se vea como un todo. Y Nico, ¿nos puedes contar ahora cómo fue ya esta experiencia de buscar un bebé? Sí, bueno, yo pasé, como te digo, de doctor en doctor, nunca hasta mis 24 años, no tuve nunca como un ginecólogo o ginecóloga de cabecera, o sea, siempre estaba de meses en meses, como que ya sentía que las pastillas, es que es súper loco, pero ponte, me estoy engordando un montón. No, voy a otro, capaz, otros anticonceptivos me funcionen mejor. Entonces, me cambiaba de doctor con otros anticonceptivos. Ujú. Siempre el peso fue algo como el detonante, digamos. Entonces, como claro que yo nunca estaba cómoda, entonces decía: "No, debe ser las pastillas", y me cambiaba. Hasta que ya a los 24, dije: "No, o sea, quiero ya buscar un doctor de cabecera o doctora", pero como que ya estoy grande, o sea, como que quiero ya tener mi estable, alguien que sepa toda mi historia clínica y todo. Entonces empecé a buscar, fui igual con una doctora y, ya ahí como que dije: "Ya, con esta me quiero quedar". Empecé a hacerme los chequeos y en temas siempre tuve, por ejemplo, el tema de la tiroides un poco alta por el tema del peso, o sea, y es justo lo que tú dices, ahí va la salud integral, o sea, siempre desencadenaba en algo, pero yo no tenía idea cuál era el problema, la raíz de esto. Entonces, después, bueno, yo ya tenía un novio en esa época y es súper chistoso, o sea, yo siempre cuidándome con los anticonceptivos,
por mi tema de pero, verás, me dieron los anticonceptivos no para tratar los ovarios poliquísticos como tal, sino para regularme La regla. la regla. Entonces, yo sabía que tenía que tomar eso para poder tener una regla, o sea, un ciclo, porque yo no tenía, o sea, si yo no tomaba anticonceptivos, o sea, no me llegaba la regla 6 meses, 7 meses, me llegaba 3 días, después otra vez, entonces era terrible. Ya cuando tú vas creciendo, tú ya sabes que necesitas tener un ciclo regular Sí. para todo, y tú sabes que aparte, más allá de la parte sexual o lo que sea, tú sabes que o sea, tú estás bien internamente si tu ciclo te llega, o sea, eso yo lo tenía súper claro. Entonces, ya en la búsqueda decidí buscar, bueno, contigo una doctora ya fija, y ahí me mantuve un tiempo, pero igual con anticonceptivos, pero nada del otro mundo. Me casé a los 25 años y nos fuimos a hacer un máster en España los 2 casi año y medio, y ya cuando volvimos fue como que íbamos a estabilizarnos un poco, pero, o sea, otra vez estar de regreso. Ya decidimos y fue como: que empecemos a intentar". Y yo cuando regresé ya acá al Ecuador, me harté de las pastillas, dije: "Hasta aquí llegó, pase lo que pase", estaba súper saturada, venía ya 10 años de mi vida tomando pastillas y no veía nunca un cambio, o sea, tomé, te juro, todas las marcas de anticonceptivos que te puedas imaginar, igual, si no tomaba, no me iba la regla. Entonces era como 10 años de mi vida, entonces fue como dije: "Suficiente, ya estoy casada, que pase lo que tenga que pasar". Y empezamos un año a intentar, sin tampoco presión, o sea, como así, como locos, pero fue como ya veamos lo que pase. Pero ya pasó un año y fue como, o sea, ya tenía que haber pasado. Si bien es cierto, no estábamos así súper rigurosos, pero como que ahí empezó un poco a alertarme, o sea, ya era un tiempo como que me sonaba ya prudente. Y, ahí fue cuando decidí cambiarme de doctor. Y fue súper chistoso porque en mi grupo de amigas algo pasó que todas se quedaron embarazadas, pero al mismo mes, por poco. Entonces dije: me voy a cambiar al ginecólogo de mis amigas, es un ginecólogo súper conocido, les ha ido súper bien a ellas, ya, con este me quedo". Y ahí fui donde él, me fue bien, o sea, súper bien todo, y empecé un tratamiento, no anticonceptivos, pero sí con una medicación para provocarme la regla. Entonces él me dijo: "Con esto vamos a ir regulando tus ciclos y ya poco a poco te va a ir llegando", o sea, el objetivo es que te llegue ya solo la regla. Entonces estuve 8 meses en este tratamiento, digamos tratamiento, con las pastillas, pero igual yo, o sea, ahí ya se me empezó a despertar algo adentro y yo sentía un feeling, decía: "Algo no está bien", o sea, igual no es normal que necesite producirme la regla todos los meses, Ujú. van 8 meses y no veo ningún cambio. Em, y ahí yo le dije, como que a los 8 meses fui a la cita y le dije: "¿Sabes qué? Siento que algo no, o sea, no avanzamos para nada". Entonces él me dijo: "Yo creo que tú no estás ovulando, te voy a mandar unas pastillas para ovular". Yo no tenía idea, o sea, ignorante al 100% en el tema. Entonces, tú confías 100%, es ginecólogo, me mandó unas pastillas súper difíciles de encontrar, no habían en todo Quito, le pedí a mi papá, se buscó todas las farmacias de Quito, conseguimos, y eran unas pastillas que me tenía que tomar, no me acuerdo exactamente, pero creo que era el día del 3 al 5 de tu periodo de ovulación. Me dijo: "Te tomas y tienes que tener relaciones estos días". Entonces, bueno, conseguimos por suerte las pastillas y ahora digo, todo pasa por algo, pero justo mi esposo estaba en un proyecto en Guayaquil y justo viajó esos días del periodo que yo me tenía que, ajá, que tomar las pastillas y que tenía que pasar. Entonces, obviamente no pasó nada y dije: "Bueno, ni modo, toca el siguiente mes", porque es justo, o sea, es súper en temas de fertilidad y este tipo de tratamientos son fechas exactas y días exactos. Ujú. En este tiempo, yo tengo una amiga, y justo estaba reunida con ella, porque también es mi cliente, y ella tiene el papá de ella tiene una clínica de las más grandes de fertilidad acá. Entonces, no sé por qué salió el tema. Es una amiga que le quiero mucho, pero no es así como para contarles mis intimidades. No sé por qué salió el tema, te soy sincera, pero salió y me dijo: "¿Por qué no vas donde mi papi y le pides una segunda oportunidad?". Y ahí fue mi primer como alarma de fertilidad ni loca, o sea, no creo que necesite una clínica de fertilidad. Y es justo por este tabú que tienes como: "No, no creo que soy infértil". Entonces, y ahí me dijo: "No, o sea, no te preocupes", porque yo le dije: "Yo no sé, como no creo que sea necesario". Me dijo: "No, o sea, solo anda tal vez el
o sea, es especialista. Y me dijo, sobre todo, tiene un examen que él te revisa, o sea, bueno, en la clínica, la calidad de tus óvulos, tu reserva ovárica, cómo estás, para que estés tranquila. O sea, porque yo sí siento que, o sea, que pasa el tiempo, yo entiendo como que este reloj biológico y todo. Entonces, me dijo, anda, es súper bueno para que tú estés tranquila, tengas el panorama claro de cómo está tus ovarios, tus óvulos, y de ahí puedas tomar una decisión. Entonces, Yo justo te decía, perdón que te corte, cuando nos tomábamos el café, justo decía, deberíamos de ese examen hacernos todas las mujeres que estamos sí, como buscando o queriendo ver, no sé, porque incluso también hay un montón de estigma alrededor del reloj biológico que decías, o sea, a partir de cumples 35 ya también todo empieza a cambiar, que justo un ginecólogo me dice, Ale, tampoco es como así, así, cumples 35 y ya. tal cual. Entonces, cada cuerpo es único. Sí sería bueno como ir a hacerte un examen previo, ver qué está pasando para tranquilidad. 100%. O sea, yo ahora, a raíz de mi experiencia, cero publicidad, pero recomiendo a todo el mundo, hombres y mujeres, porque algo que también me dijo el doctor, ya el especialista, cuando ya fuimos y bueno, ya supe el diagnóstico que ya les voy a contar, me dijo, esto es 50-50. O sea, si tú quieres buscar un embarazo, es 50% a la mujer, 50% al hombre. Entonces, estos exámenes es súper bueno, incluso ahora que las mujeres queremos como primero estar estables, laboralmente y todo, para planificar incluso, o sea, como uno para ver cómo está tu salud interna, porque el tema de fertilidad no aparece por ningún lado hasta el rato que quieres tener bebés. Y ponte quieres tener bebés en 2 años y de repente vas y tu reserva ovárica está en cero o tus óvulos tienen mala calidad, y eso depende de un montón de factores. Entonces, yo ahora recomiendo 1 millón, no por apresurar, pero justo porque esto te da una idea de, okey, puedo planificar, o él te puede decir: "¿Sabes qué? Tienes 1 año", porque ahora, o sea, en verdad la tecnología está tan avanzada que te dicen así, o sea, tienes 1 año, tienes 2 años, o tranquila, tómate tu tiempo, y eso te ayuda un montón A tomar a tomar decisiones decisiones, informadas. exacto. Entonces, Igual exámenes con tu pareja. O sea, eso es exacto, súper, súper importante. Justo cuando yo 100%. empecé, fui al ginecólogo y claro, me hicieron a mí exámenes de sangre, a mí exámenes de tal cosa, pero a mi esposo no. Y yo decía, ¿por qué? Y me decían, ok, intentemos 6 meses. Es que a los 6 meses no te quedas embarazada, pues ahí ya revisamos y vemos qué pasa con tu esposo. Yo, pero ¿por qué no desde ahorita? Y si es que salta alguna alarma, ya sabemos y no nos esperamos 6 meses o no perdemos el tiempo durante 6 meses. Entonces sí debería ser algo, como tú dices, Sí, 50-50. eso me encantó a mí, y es más, cuando fuimos a este examen, por suerte el Andrés, yo valoro mucho eso, él es súper abierto en eso, entonces fue como nos vamos juntos y a ver qué nos dice, y ahí fue cuando se nos dijo: "Esto es 50-50, tiene que serse ella y tú". Claro. Entonces, es súper bueno, y también creo que todavía vivimos un poco en una sociedad un poco machista en ese sentido, que qué vergüenza que se enteren que él se tiene que hacer un examen. Entonces, como que y eso pesa un montón. Tenemos amigos cercanos que se han tenido que hacer ese examen, y recién nos enteramos a raíz de que el Andrés cuenta o sea, sí, abiertamente, él es súper abierto en eso, y a raíz de lo que él contaba y se mate la risa y todo, porque la experiencia es es un poco chistosa, los exámenes, pero ahí tú te vas enterando de 1 millón de gente que también pasa por eso. Entonces, como, ¿por qué? ¿Por qué hay ese tabú, o ese qué vergüenza, o qué dirán, cuando realmente es algo médico? O sea, Sí. como que no debería haber. Entonces, fue súper por ese lado súper chévere, fuimos los 2 como Ok. que 50-50 a ver qué pasa, hacernos exámenes. ¿Qué examen era? ¿Cuál es el nombre del examen? ¿Te acuerdas? Ah, sí, se llama Fertility Check. Ya. Entonces, es tanto para hombres, para mujeres, te ven en la mujer, sobre todo la reserva ovárica, es decir, la cantidad de óvulos, porque tú naces con una cantidad de óvulos y esos se van perdiendo. O sea, no es como los espermas. Los espermas sí se van, ajá, los óvulos, tú naces con una cantidad de óvulos. Entonces te miden la reserva ovárica y eso te dice, sabes que tienes poquitos óvulos, y ahí te ayuda a planificar, y también la calidad de los óvulos. Entonces, si tus óvulos están bien, si están viejitos, entonces eso te ayuda a ver. Y los hombres, también la calidad del esperma, y en los hombres pesa mucho la rapidez del esperma. Si están rápidos son los que llegan directo al óvulo, si están lentos, entonces eso te miden ¿Y para la mujer es un básicamente. examen de sangre o qué es? Para la mujer, o sea, son exámenes de sangre. Sí, para la mujer es más, Ok. pero son exámenes de sangre, te hacen y como un tipo raspado para ver justo la calidad de los óvulos. Entonces y un eco, obviamente el eco, ajá, el raspado y exámenes de sangre.
primero para ver que como, o sea, todos ¿Cómo los está? cómo está, y ya después te derivan en el caso como a mí, que ya me fueron derivando Ya. a otros exámenes. Entonces, bueno, así fue como llegué donde este doctor, y así fue como que ya como empezamos ya la búsqueda realmente, y fue cuando ya se me prendió esta primera alerta de: "Guau, creo que no va a ser tan fácil". O sea, primera vez que yo se me venía por la cabeza, voy a una clínica de fertilidad. Por más de que todavía no tenía idea que tenía que pasar por un tratamiento, pero ya solo la idea de estar yendo a otra opinión o tener que ir donde un doctor para que me diga cómo están los óvulos, o sea, fue algo que nunca se me había pasado por la cabeza. Claro. Y sobre As todo que era un deseo tan latente y tan Claro, fuerte en ti de claro. Y como te digo, aparte también sí empezó, no a afectar, pero decía como todas mis amigas están teniendo bebés. O sea, como sí no era presión y yo estaba súper feliz por todas mis amigas, pero decía como, ¿y creo que a yo? mí no se me está haciendo tan fácil como yo hubiera pensado. Ujú. Entonces, ahí fue como que el primer acercamiento que tuvimos a la clínica, ajá. Ya, y después que te haces este examen, ¿qué sucede? Y, bueno, nos hicimos y ya nos citaron a ver los resultados. Nos sentamos, él dijo: "Al Andrés, todo perfecto, está todo súper bien. Bueno, ahí te muestran los premios, todo". Y me dijo: "Y contigo, Nicole, así hay un problema, tú tienes", desde la primera vez que me hizo el eco, me dijo: "Uy, o sea, tus ovarios están terribles". O sea, me dijo: "Tienes un síndrome ovario poliquístico, pero ya severo". Mm. Entonces me dijo: "Bueno, vamos a hacer los exámenes normales y vamos bien". Entonces yo ya tenía la idea de que algo, o sea, había que hacer algo. Tu ovario está tan lleno de quistes que esto te produce que tú tienes un ciclo anovulatorio, es decir, que tú no ovulas. Okey. Entonces no te vas a poder quedar embarazada naturalmente. Mm. Entonces fue como el primer baldazo de agua y es increíble cómo la cabeza en segundos, o sea, no debe haber pasado ni 5 segundos hasta que él siga hablando, pero ya te viene la idea de El peor escenario. no va a poder tener bebés, y si sí, o sea, ¿cuánto va a pasar? Y o al menos yo no tenía idea o no tienes mucho conocimiento de tratamientos, lo único que yo conocía era in vitro, realmente, como que no tenía idea que habían muchos tratamientos de fertilidad, entonces yo decía: "Hijo, me va a tocar hacer in vitro", y escuchas casos de 15 años intentando, o sea, como que siempre te viene lo peor a la cabeza, dice: "¿Cuánto va a costar eso?". O sea, tanta información en nada de segundos que, claro, me quedé helada. Por suerte con el Andrés ahí, él siempre fue un apoyo superimportante, pero fue como, hijo de madre, o sea, como que nunca contemplé la idea que tal vez no podía o que yo podía tener un problema. Y y es súper fuerte porque es como la mujer está diseñada para ser mamá y tú eres la que no puede ser mamá. Es como, guau, o sea, me quedé helada y fue como, bueno, ¿qué hay que hacer? O sea, obviamente ahí él nos empezó a explicar y ahí ya rompió un poco todas estas ideas. Me dijo: "A ver, tranquila, vamos a ver, vamos a hacerte un montón de otros exámenes porque tenemos que ver si está algo más afectado, o sea, vamos a ver cómo están tus ovarios, tus trompas, todo, y de ahí vamos viendo, una vez que descifremos, vamos viendo qué tratamiento tenemos". Ahí nos explicó de todos los otros tratamientos. Entonces, como que se te empieza a abrir otro mundo que no tenías idea, o sea, no tenía la menor idea que existían muchos tratamientos, tantos exámenes. Ahí nos empezó a explicar realmente cómo funciona el cuerpo de la mujer, es una locura, o sea, todo lo que tiene que estar alineado para que tú puedas tener un embarazo, o sea, es un montón de cosas que uno no tiene idea, Sí, no, te no tiene enseñan idea. muchísimo cómo no quedarte embarazado, Sí, 100%. pero no ¿Y cuando qué se tiene que quiere. pasar? O sea, es una locura, o sea, realmente el que se produzca un embarazo, o sea, tiene que estar tan perfecto internamente el cuerpo de la mujer que es una locura. Y ahí también me despertó algo superfuerte. Yo obviamente le comenté a él que iba a tomar estas pastillas, casi se muere, me dijo: "O sea, no quiero ni saber quién fue la persona que te mandó esas pastillas, las Podrías del primer del ginecólogo. primer ginecólogo". Me dijo: "Porque o sea, el tema de fertilidad es tan delicado, tú no puedes diagnosticar una pastilla así como toma en este día, porque tú tienes que hacer todos los miles de exámenes que me hicieron a mí para ver, o sea, estas pastillas", sí, él después me volvió a dar las pastillas, pero no tienes idea en la dosificación. Claro, O sea, me microdosis. hacía una tabla, me decía: "Este día media pastilla, este día un cuarto, este día pastilla entera", o sea, para ir viendo cómo tu cuerpo va reaccionando, pues son hormonas. Entonces me dijo: "No, no, es que no quiero ni imaginar quién te mandó",
porque es súper grave. O sea, si por algo o sea, si por algo, por suerte, no pasó nada, el Andrés estaba lejos y todo, pero si por algo llegaba a funcionar, los óvulos reaccionaban, tú tienes tantos quistes que podían activarse no uno. O sea, me dijo, tú puedes llegar a tener un embarazo múltiple, y no te hablo de gemelos, no te hablo de trillizos, sino de 5, de 6. Me dijo, y eso es súper riesgoso. O sea, no me acuerdo exactamente, pero el porcentaje de que salgan vivos todos es bajísimo. O sea, corrías tú un riesgo gigante, los bebés, o sea, me dijo, o sea, entonces ahí también otro red flag que fue como qué importante es llegar a los especialistas adecuados. Entonces, si ya tienes un feeling interno o si quieres buscar, o sea, está súper bien el buscar una segunda opinión. Y muchas veces pasa que por vergüenza es como, bueno, lo que me diga, o si no haces mucho clic, pero no, o sea, como que siempre estar y más, ¿y por qué? O investigar, si te mandan una pastilla que no estás muy segura de qué es o algo, investiga, o sea, como que me despertó mucho esa wow. Entonces, siempre buscar un especialista adecuado. Fue suerte también la mía, pero como que tal vez sí, no sé, no confiarte ahora, como que sí he aprendido a no confiarte al 100% de esos diagnósticos o sea, como que ya más específicos, obviamente. Entonces, sí fue como un despertar súper fuerte, como Sí, no. Y la verdad que, o sea, tú dices se fue fuerte, pero más bien date ese crédito porque llegaste por esa búsqueda constante también. Entonces sí es que agotar todos los recursos hasta que te sientas genuinamente cómodo. sí. Y ahí también como que puede ser un poco esta idea de que, no, qué miedo, ¿para qué voy a una clínica de fertilidad? Como que siempre está en chiquis o nunca nadie está diciendo como yo voy haciendo 10 in vitro. O sea, como que es algo que no se cuenta, que es súper íntimo de pareja, incluso mucha gente, mucha familia cercana, igual mamás, papás no tienen idea. Entonces, como, no, perder un poco ese miedo, no pasa nada, es un especialista más. Entonces, si sientes que algo, si llevas un buen tiempo, que no busca otros, o sea, busca especialistas, o sea, salte del círculo de ginecólogos, no, va a buscar un especialista en fertilidad, porque no es que seas infértil, yo no soy infértil, pero ya necesitaba una ayuda adicional. Entonces eso me despertó, como que me cambió totalmente la visión que tenía de esto. ¿Cuál fue el plan que ya te dieron una vez que recibiste los estudios, que te dijeron que era porque no ovulabas? Ajá. Ajá. Ya, ahí me hicieron todos los exámenes, por suerte me dijo está todo súper bien, o sea, tus ovarios están perfectos, tus trompas perfectas, internamente estás bien. Entonces él me dijo, yo te aseguro que yo te hago ovular y tú te quedas embarazada, porque todo el resto está funcionando bien. Hay que ver también, o sea, no sé si a la primera y todo, pero no veo ningún otro impedimento, sino el tema de la ovulación. Entonces ahí empezamos con pastillas. Sí, las pastillas, me dijo, siempre se empieza de lo más chiquito. Las pastillas tienen una dosis menor de hormonas, pero vamos viendo. Entonces me mandó las pastillas y en un tiempo, no me acuerdo exactamente cuánto era, pero tienes que hacerte un examen que es súper feo. No feo del examen como tal, pero se llama el TPC, que es test postcoital. Entonces tienes que tener relaciones un día exacto, una hora exacta, a nosotros a las 4 de la mañana. O sea, horrible, Ujú. horrible por todo lo que conlleva. Y ¿Y por qué esta hora? Porque tienes que tener, máximo pueden pasar 5 horas después de tener relaciones para hacerte el examen. Entonces a mí la cita era 9 de la mañana, que era lo más temprano, entonces tenemos que tener relaciones a las 4. O sea, no había de otra. Entonces todo lo que conlleva, súper feo, cero romántico, cero nada, o sea, súper feo esa parte también, como también los retos de pareja que hay son súper fuertes. Entonces fuimos, bueno, al examen y ahí lo que te hacen es como un pequeño raspado para ver, adentro tenemos un millón de como mucosidades, ¿ya? Entonces cuando tú estás en tu etapa de ovulación, esta mucosidad como que pierde su viscosidad, se hace más líquida y permite que los espermas pasen por las trompas. Es justo está como que en las trompas. Ya. Entonces, y más bien se vuelve como un transporte de los espermas, ya les ayuda a pasar. Entonces, es como que el primer filtro para ver si es que la mucosidad llegó a diluirse o a hacerse más líquida. Entonces, en mi caso no funcionó. Igual, más bien los espermas como que se quedan atorados en este como moco y no pasa, no llegan a fluir. Y es increíble, tú ves, o sea, en el microscopio ves ahí, o sea, los espermas como pegados. Wow. Entonces me dijo, no funcionan las pastillas, ya tenemos que pasar
inyecciones. Entonces, em, ahí te preparan todo, o sea, te cuentan, son unos frasquitos, pero igual extremadamente dosificado. O sea, son unos frascos, me dice: "Este frasco te tiene que durar tanto, este día medio frasco, un cuarto", o sea, como que te van dosificando. Y ahí yo ya tenía que ir 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, al consultorio para que me haga un eco y ver si es que mis óvulos estaban reaccionando, si es que esta medicina les llegaba a atacar a un óvulo, o sea, ya con uno, me decía: "Con uno es suficiente, necesitamos un óvulo para embarazarte". Entonces tenía que ir viendo si iban creciendo, básicamente. Porque, ¿qué pasa con el SOP, que es el síndrome ovario poliquístico? Todos los óvulos, se quedan solo como en folículos de agua, no llegan a desarrollarse, entonces no se maduran, no se forman óvulos, se quedan solo como folículos. Entonces yo tenía miles, 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 miles. Entonces me dijo: "Necesitamos solo que uno reaccione, empiece a madurar y se convierta en un óvulo". Entonces, eso fue también ya otro guau, yo decía: 3 veces a la semana subir, yo vivo en Cumbayá, tenía que subir a Quito al metro, o sea, él está súper cerca del metropolitano. Todo el tiempo que es el ir, las citas, esperar que te atiendan, el eco. Y yo decía: "Guau, ¿cómo hace la gente?". Yo, como te conté, gracias a Dios, tengo mi propio trabajo, me puedo organizar mis tiempos. Yo, ¿cómo hace la gente que tiene que pedir permiso en las oficinas 3 veces a la semana, 2 horas al día entre ir, venir, todo? Entonces digo como, qué fuerte, o sea, son como que un montón de trabas y de cositas que uno no piensa, pero Y es muy pero loco que porque pasa. todo influye, o sea, qué sé yo, si es que hay alguien si es que hay una persona, qué sé yo, jefe de alguien que está pasando por esta situación, que también abran los ojos y se den cuenta que el espacio mental que ocupa, o sea, si es que estás en el trabajo y no tienes el permiso de hacer esto, no vas a estar tampoco en el trabajo, o sea, tu mente va a estar en otra. En otro. Y como tú dices, el síndrome de ovarios poliquísticos puede ser no una enfermedad, no sé la terminología como, pero es un tema médico que debería haber permisos también en el trabajo para que se trate un tema médico. La salud reproductiva es un tema de salud. Salud, siempre. Entonces es tan importante hablar de esos temas para que le llegue a quien le llegue, y si es que alguien es jefe de alguien que está justo pasando por esta situación, que se den esos espacios, porque 100%. va a haber inclusive, o sea, hasta en la empresa, un colaborador más motivado, más enchufado, porque le dan en el espacio en el trabajo a sentirse cómodos. 100%. Sí, y eso te digo, a mí como que sí, o sea, es una enfermedad, o sea, sí es como denominada una enfermedad, pero nadie lo toma como tal, o sea, como: "Ah, sí, tienes quistes". Pero también es importante saber que sí, pero hay niveles, hay grados. Hay gente que vive con quistes y tiene, pues, son pocos y no pasa nada. Hay gente como yo que ya tenía, o sea, un ovario poliquístico severo. Entonces, justo, o sea, el no tener esos espacios es súper fuerte porque y ya estás pensando también todo el tiempo: "No voy a poder, ¿cómo le pido a mi jefe?". ¿Cómo? O sea, como que se vuelve ya una bola, la ansiedad. Uno de los síntomas también fuertes del ovario poliquístico, como es un tema tan hormonal, te produce mucho más ansiedad y también depresión por temas hormonales. Entonces, como que es salud mental, es salud física, entonces es súper importante. Yo cuando me dijo: "Tienes que venir", yo como: "Guau, ¿cómo hace la gente que no tiene la suerte que yo tengo de ponerse, ajá, mejor, ¿sabes?". Que igual se volvió un estrés para mí, porque yo tenía que reprogramar citas, yo tenía a veces me demoraba mucho más, o no sé, se demoraban en atenderme, y yo después ya tenía una cita, me tocaba llamar, cancelar una reunión, eh, o sea, también implicaba un montón de cosas. Entonces, sí, eso fue como también un guau, un despertar. Y ahora que tú dices el tema de ansiedad, antes que continúes con la historia, em, o sea, ya de por sí, cuando la fertilidad nos está costando más de la cuenta, ya hay un componente de ansiedad. Yo creo que cuando ya estás buscando bebé, Sí. tengas o no tengas temas de fertilidad, ya es una ansiedad. O sea, de verdad, esas 2 semanitas desde el día de la ovulación hasta el test, es hijo de madre, la cabeza te empieza a quemar. Luego los 2 minutos de ver la prueba de embarazo son los 2 minutos o 3 minutos, no sé, más eternos de la vida. Pero encima, ahora tenías que inyectar hormonas, porque es un tratamiento basado en hormonas. ¿Cómo manejabas el tema de la ansiedad? ¿En qué te agarraste? ¿En qué? Sí fue fuerte, y justo ahorita que mencionaste eso fue que no lo había quedado en cuenta, pero tú sabes cuántas pruebas de embarazo yo me hice en mi vida. Y después saber que
O sea, ya cuando supe mi diagnóstico, nunca me iba a quedar embarazada. Entonces, toda esa ansiedad que yo sufría todos los meses, yo, ¿será que este mes sí? Claro, como no me llegaba la regla, yo decía, capaz ahorita sí es porque estoy embarazada. Nunca me quedé embarazada. O sea, como que, pero no sabía. Entonces, y ya después empecé a hacerlo, o sea, ya no obviamente ni siquiera le contaba al Andrés, porque sea como que para qué, pero no perdí esa esperanza y me hacía pruebas, después capaz está muy cerca y en el mes me hacía algunas, o sea, como que es súper fuerte esa parte también. Ujú. Y sí, el tema de las hormonas siempre he sido yo súper ansiosa, y ahora entiendo también que es por el síndrome poliquístico, o sea, como que todo se relaciona, que yo no tenía idea, después fui conectando y como, es por esto, es por esto, es por esto. Y es súper fuerte porque te inyectas hormonas, entonces como que estás en un pico gigantesco, estás triste, estás mal genia, y aparte de sumar que es real las hormonas que te estás metiendo, es esta incertidumbre, ¿y será que está funcionando? ¿Y será que vale la pena? ¿Y será que es para, o sea, como que va a servir o no? Y todo, o sea, todo se vuelve una preocupación, como será cuánto tiempo, y si no resulta cuánto, y esto económicamente cuánto va a significar, emocionalmente, en pareja, y te vuelve como, hijo, ¿y será que si nos toma 10 años él va a querer seguir? Porque él está, o sea, él perfectamente puede tener hijos, yo no. Entonces como que se vuelve una bola de ansiedad súper fuerte, y suma la que te estás inyectando hormonas todo el tiempo. Y en la Entonces, clínica te dijeron que esto podía pasar, o sea, que te iba a haber un impacto sí. emocional. O sea, sí te tienes súper claro que son hormonas y que esto puede jugarte el estado de ánimo. O sea, depende también cada persona. O sea, hay gente que no le afecta mucho, o hay gente que solo se pone triste, hay gente, yo estaba como que muy a la defensiva. Como que esa fue un poco la manera que a mí me afectó. Pero siento que tampoco fue tan grave. O sea, como que siento que no la perdí. O sea, como que fue manejable, pero sí hay 100% una afectación. O sea, y más que eso, o lo que me pasó a mí, más era esa incertidumbre detrás de ojalá esto valga la pena, Claro. ojalá esté funcionando, ojalá. Y claro, o sea, son minutitos, pero cada eco antes de será, por favor, hasta que te digan ya, sí está creciendo el óvulo. Entonces, como que son momentos súper tensos que tienes durante el proceso, que es fuerte, o sea, como si te vienen miles de ideas a la cabeza, y aparte, súmale que tu vida sigue tu trabajo, sigue tu matrimonio, sigue tu familia, sigue todo, sigue. Entonces, como que es fuerte, y muchas veces lo llevamos escondidas, o sea, como no escondidas, pero Sin hablarlo. sin hablarlo, exacto. Entonces, sí es fuerte. Entonces, ahí me fui inyectando, ahí te explican todo. Yo tengo terror a las inyecciones, entonces para mí también fue como, pero ya después de tu día a día, yo la primera semana no era capaz de inyectarme, o sea, como que es alrededor del pupo, una inyección enana, o sea, como que es fácil realmente, después ya te vuelves experto, pero no podía, o sea, como que no me daba el alma para yo inyectarme. Entonces el Andrés me tenía que inyectar, hasta que pasó un día que tuvo que salir, igual son a horas, o sea, a horas fijas, tuvo que salir el Andrés tempranito, no estaba, y como tengo que, o sea, no puedo no inyectarme, y ahí perdí el miedo, y ya después te vuelves experto, pero igual es toda una logística, tiene que estar a cierta temperatura, tienes que andar cargando, justo nos fuimos a un paseo con unos amigos, tienes que ir cargando las inyecciones, o sea, como que ya, Tu estilo de vida cambia. sí cambia un poco en eso, y sí, no sé, ahora ya lo hablo súper abierto, pero en esta época era como que sí, no quiero todo el mundo sentir que me estoy inyectando, o sea, como que sí traté un poco al inicio hasta no saber si estaba funcionando o no, como que yo no quería como que la gente se preocupe, o para que después sí, chuta, no funcionó y no funcionó. Entonces, como que sí lo quise llevar muy muy bajo perfil al inicio. Y ahí sí, tal vez igual estoy diciendo cualquier estupidez, pero sí invitaría como que a las mujeres a abrirse con su círculo seguro. 100%. Yo me acuerdo cuando estaba igual buscando quedarme embarazada, yo les decía a mis amigas, estoy intentando, o sea, ahorita ya estoy haciendo esto, tomé ácido fólico, estoy haciendo tal, me fui al ginecólogo, tal. Y una amiga me escuchaba y me escuchaba y me escuchaba y luego me dijo, Ale, yo también. Y desde hace un montón, o sea, desde hace algún tiempo, solamente que no, o sea, me daba esta impresión que tú lo hables como que tan abiertamente, y más bien gracias porque también ya me dio como pauta para hablarlo y seguridad para hablarlo y de no sentirme sola. Es tan increíble. Estás en tu cabeza metida y los pensamientos intrusivos pueden llegar a ser Sí. tan... Y a veces como
encuentras la gente que, o sea, es feo, o sea, como que dices que lo está pasando igual o peor, entonces te no quiero decir que alguien lo está pasando peor, o sea, te impulses de eso, pero como que, guau, no estás sola y te puedes acompañar de eso, lo que sea. Entonces, como que Mm, sí es súper importante y va rompiendo estos tabús de no pasa nada. O sea, como no hay por qué tener miedo o vergüenza y justamente si encuentras a alguien que se preocupa, se siente lindo, que es lo que me pasó a mí de un súper, o sea, alivio. como, ajá, como que sentir ese apoyo y sentirte querida y contenida es súper importante, o sea, como que se siente lindo y no estás tan pesada tú. Ujú. Entonces eso fue súper, súper importante, ajá. Pero bueno, viste que funcionaba Ah, estaba sí, creciendo fueron el óvulo. creciendo los óvulos, y te van haciendo este chequeo y tu óvulo hasta cierto tiempo, no me acuerdo exactamente, creo que eran los 16 días, o 21 días, no me acuerdo, tiene que llegar hasta los 2 centímetros. Si ya llegó a ese tamaño, puedes seguir con el proceso, que es como que madurarle más, crecerle hasta que esté el punto listo para reventarle y que ovules. Entonces, por suerte, que eso también yo decía: "Por favor, por favor, por favor, por favor, que esté". Y es increíble, o sea, tú vas viendo todo el proceso, ya te das el eco, ya le ves una pelota ahí, o sea, una pelota, y es como ya te dice: "Sí, creció, por suerte, todo bien". Y podemos seguir ya con el proceso. Entonces, después de eso ya es mucho más hormonas. Ahí sí ya casi era que un tarro, o sea, un tarrito diario prácticamente, para madurarle ahí sí al óvulo ya súper bien. Y eso también es importante, todo eso cuesta, entonces es un montón de inversión, no al nivel de hacerte un in vitro, de hacerte inseminación y todo, pero todo eso también se vuelve una preocupación, porque dices: "Guau", o sea, no es algo que lo tenía presupuestado, o sea, creo que nadie hace un budget para, por si acaso, un tratamiento de fertilidad. Entonces, em, igual, o sea, me siento súper agradecida, bendecida de haberlo, o sea, que lo hicimos y todo, pero también fue otro despertar de cuánta gente no lo puede, o sea, es súper complicado. Entonces, llegamos a los 2 centímetros, ya me dijo: "Listo". Entonces, empezamos a inyectar más hormonas, em, y ya hasta que llegó al punto que ya estaba grande, me dijo: que de aquí el siguiente paso es con otra medicación especial, se le revienta al óvulo y ya entras en tu periodo fértil, o sea, de ovulación. Y ya entras a un periodo normal de mujer. O sea, como no importa que hayas pasado por el tratamiento, una vez que se revienta, eres una mujer totalmente normal que entras al proceso. Y yo no tenía idea que una mujer cuando está ovulando y todo bien, solo tiene el 33% de quedarse embarazada. O sea, la probabilidad del 33% es bajísima. Sí, y a eso justo hablábamos el Ajá, otro hablamos, ¿sabes? día. Yo decía, ¿cómo la gente mete la pata? Es súper baja. Y a los 30 empieza A la bajar. bajada y a los 35 menos, ya no es 33 sino es 10%. Exacto. Entonces eso, claro, y decía, todo lo que pasé hasta acá, para que solo tenga o sea, como que y ahí me dijo: "Ya no depende de nada, o sea, eso ya es 100% Ya no depende. de nada". Nada, y ya, bueno, fue súper chistoso, igual, te manda ahí sí son días exactos, tienes que tener relaciones, horas, son varios días seguidos, como que para mayor probabilidad. Y son un montón de cosas que pasan en medio, o sea, como que no calculamos que nos habíamos ido de vacaciones con mis papis, esa o sea, ese momento. Entonces, como que son tantas cosas que pasan, que es como ahorita ya nos reímos, pues, como que, ajá, súper estrés, y es como: "¿Y ahora qué vamos a hacer? Si vamos a estar con toda mi familia metidos en una casa". O sea, fue como fuerte, o sea, tienes que pasar por momentos que no lo contemplas y que lo vuelve más difícil. Y, bueno, por suerte, o sea, ya me reventó, fueron los días y, nada, o sea, me dijo: "Tenemos que esperar y ya tu ciclo normal". O sea, ahorita que entraste al fin en un ciclo, tenemos si te llega la regla, es que no te embarazaste, y si no te llega, es que te quedaste embarazada. Y así fue, esperé, creo que son 2 semanas que fueron, las 2 semanas tenía que esperar. Em, Me acuerdo clarito, un jueves me tenía que llegar la regla. Me dijo: "Si no te llega el jueves, vienes el viernes, te hago el examen". Ese jueves casi me muero, o sea, no podía de la ansiedad, de los nervios. Y las pocas veces que yo me enfermaba, normalmente me llegaba siempre en la mañana. O sea, yo abría los ojos y ya me llegaba la regla de una. Entonces, ese jueves nada, no me llegaba, o sea, no me bajaba, súper estresada, o sea, no pude trabajar, obviamente, la cabeza estaba dándome mil vueltas.
y me fui a trabajar donde mi mejor amiga. Me dijo, ven para que te distraigas. Salí de ahí y dije, no puedo más no hacer una prueba. O sea, no puedo, hasta mañana me va a dar algo. Fui, me compré una prueba, fui a la casa, justo el Andrés me dijo, voy a almorzar en la casa, me hice y salió positivo. Claro, y la emoción. Sí, casi me muero. O sea, la emoción, los nervios. No le quería decir a mi doctor porque me dijo, no te hagas prueba. Y yo fui y me hice la prueba rápida, pero fuimos ese rato al cine. El Andrés estaba un poco más reacio de no, esperémonos las 12 semanas. Dije, no hay forma alguna que yo me espere 12 semanas para contarle. O sea, tal vez sí a todo el mundo, sí, pero a mis papás, o sea, Al círculo cercano. cercano. Que pase lo que pase, van a estar ahí. Y yo es algo que aprendí a raíz de esto, decía como, y si no se da por algo, igual van a estar ahí. O sea, como que no, justo es esta idea de por qué ocultar. O sea, como si no pasa o lo que sea, son los que van a estar ahí. Entonces, no, yo dije, si tú quieres no contarles a tus papis, yo respeto, pero no hay forma, o sea, yo no puedo. Aparte, fue algo tan esperado, fue como que un alivio que me quité encima, que fue como, no puedo más, o sea, quiero ir ahorita a contarles. Y obviamente estaban súper pendientes, mi hermana sabía todo el día como, ya, te llegó, te llegó, te llegó. Y yo dije como, sí, ya me llegó, o sea, como que le mentí para darle la sorpresa después, fuimos a comprar unas cositas para contarles y ahí ya les avisamos. En todo este proceso, ¿quién nomás sabía? O sea, desde el minuto 1, digamos. Desde el uno realmente el Andrés, o sea, como Solo que los dos. sí, yo nunca conté que me fui a hacer el fertility check, no conté nada de eso. Siempre yo he sido alguien súper, súper hermética en mis cosas en general, hasta ahora, como que es algo que estoy trabajando. Pero no sé, como que no quería mucho preocupar hasta no saber bien como que cuál era el diagnóstico. Justo se acercaba, y eso me acordaba realmente hoy de mañana, fue súper chistoso el matrimonio de mi ñaña. Es más, uno de los exámenes más, o sea, de las trompas, que es súper doloroso, me hizo un día antes del matrimonio de mi ñaña. Entonces como que decía, no, no les va a contar, o sea, capaz mis papis estaban en toda la organización y todo, y yo como, no, no quiero que se preocupen. Entonces como que siempre he sido muy de yo puedo, yo puedo, pero en el fondo no puedes. O sea, como que está súper bien buscar ese círculo, tu gente de confianza. Entonces, Sabiendo en retrospectiva, sí contarías esto. 100%, 100%. Entonces, después, ya cuando avanzó un poco más el proceso, ya sabían mis papás, mis hermanos, pero no fue, sabían mis suegros, mi cuñado con mi cuñada, pero no, nunca lo hice así como contar normalmente. Sí sabían mis amigas, pero fue ya Fue más mucho detalle. después, ajá, y no a detalle. O sea, fue como, sí, estoy haciendo un tratamiento, pero sí, nunca lo hice muy, muy a detalle. Creo que con nadie más que obviamente el Andrés, que sabía, sabía todo, estábamos los dos en esto. Pero sí, ahora pensando en retrospectiva, 100%, o sea, y mi mami decía, ¿por qué no me dijiste? Te hubiera acompañado a las citas, o sea, Exacto, que no estés porque sola. después ya era tan rutinario subir a los ecos que él decía al Andrés, no subas, o sea, ¿para qué los dos estamos perdiendo 2 horas de nuestros días si ya era parte del día a día? Entonces, como que siempre estuve súper acompañada con él, pero ya empecé también a hacerlo como parte de mi rutina y no era lo que sea, o sea, no hacía falta que esté a los exámenes puntuales, sí, o sea, todos los raspados, o sea, los que ya eran un poco más invasivos, digamos, sí estaba él siempre conmigo, pero ya a los ecos de rutina, entonces ya yo lo empezaba a llevar súper sola, o sea, decía, ¿para qué? Entonces ya obviamente él siempre estaba pendiente, como que te dijeron, cómo te fue, ya, perfecto. Pero justo después mi mamá me decía, ¿por qué nunca me dijiste? O sea, Me hubiera encantado tal vez claro, o sea, ella feliz de la vida siempre estaba súper pendiente. Entonces, sí, ahora es como, y por eso ahora lo cuento súper abierto y perder ese miedo, vergüenza. Y también algo que me sirvió mucho después en terapia, que empecé a hacer terapia, como que me decía, porque yo decía, no les quiero preocupar, me decía, está bien, o sea, déjate sentir querida, o sea, deja que la gente se preocupe por ti, o sea, quítate eso de, es que no quiero que se preocupen, ¿por qué? Te mereces que se preocupen, estás pasando por algo difícil. ¿Qué importa que se preocupen? O sea, es importante que se preocupen por ti. Nos cuesta pedir ayuda, sí, justo lo que te decía el otro día, nos 100%. cuesta asumir que merecemos. Entonces, sí. Y Andrés, que es tu esposo, estuvo siempre en este proceso, pero ¿cómo fue cambiando? ¿Cómo afectó la relación entre los dos? Como que yo sentí un poco culpabilidad, o sea, decía como soy yo, o sea, y si no puedo tener soy yo. Y eso me generó un poco como, está súper a la defensiva.
okey. Entonces, como que igual, o súmale a todas las hormonas, entonces, como que yo creo que yo sí estaba como que muy a la defensiva, como que en eso sí él se la bancó súper bien porque no había otra. Em, y de ahí como sí, o sea, la parte del tratamiento como tal, o sea, sí fue este proceso. Tuvimos mucha suerte que resultó a la primera de inyecciones, o sea, realmente fue increíble, pero eso de y el proceso se llama reproducción asistida. Entonces, la parte que te asisten es, necesitamos relaciones estos días, esta hora. Entonces, eso se vuelve súper pesado como pareja, porque evidentemente es un tiempo que Cero romanticismo. cero romanticismo, cero, o sea, como que se vuelve ya una tarea que y hubo una época que yo le decía a Andrés: "Ya, el doctor nos mandó tarea", y me decía: "No le digas tarea, me vuela la cabeza, o sea, como que te suplico", y yo: "Sí", o sea, como que súper fuerte en ese lado, o sea, como se perdió totalmente el romanticismo, como que cero ganas, cero, 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 y era como que tocaba. Entonces, esa parte sí se vuelve súper fuerte y o sea, para mí y para él también, o sea, como que ahí le doy el crédito 100% también porque me hacía súper pesado, o sea, como que Sí, como una tarea justo. sí, o sea, como que le siento tan obligado que no te nace, o sea, no quieres, y a las 4 de la mañana con alarmas, o sea, como que Y tiene que, tiene porque que, exacto, o sea, como que una vez nos pasó que no pudimos, o sea, como que y claro, yo estaba furiosa porque él decía: "Yo me inyecto, yo subo todos los días, yo estoy pasando por el cambio hormonal, todo, y no pudimos", o sea, como que me decía: "Es que no puedo", o sea, perdón, pero es es súper fuerte, o sea entendible. ajá, y claro, entonces como que ese rato estaba furiosa, y después digo: "No, perdón, 100% te entiendo", o sea, es pesado, o sea, súper fuerte, pero tiene que pasar, y él me decía: "Tiene que pasar, pues si no, se perdió", o sea, y es tan exacto y tiene que ser en ese momento tan preciso, que si perdiste ese día, o sea, esa oportunidad es chao. Entonces, te toca esperar el siguiente mes y volver a repetir todo el proceso. Entonces, como que sí se fue una época de mucha tensión, o sea, como que aparte yo también sentía culpa de que era o Tu sea, ajá, mi responsabilidad. responsabilidad, y como que a la vez eso me generó como que sí estar súper, no alejada, pero a la defensiva, o sea, como súper nerviosa. Yo soy alguien nerviosa en general, o sea, como que tiendo a estar súper alerta, así como nerviosa, entonces como que, y si no, o sea, como que ya tu cabeza te vienen 1000 cosas que automáticamente me hacía, o a mí me hacía como que estar un poco alejada, distanciada. Y ahora que ya eres mamá y que afortunadamente salió todo bien, justo lo que te decía en el café, qué suerte de ese bebé tener una mamá y unos papás que lo buscaron con tanto amor y con tanto empeño. De verdad que eso es un bebé que tiene muchísima suerte. ¿Cómo estás viviendo la maternidad hoy? ¿Qué estás haciendo justo para recuperar el rosa? Porque sí vienes de una época, como tú dices, muy tensionante. A ver, ha sido, o sea, hermoso, como siempre fue algo que lo quise tanto, que el ya tenerle fue increíble y claro, me costó no tanto, o sea, porque pero bueno, también aprendí a darme crédito, porque digo, hay gente que la pasa peor, hay gente que sé que digo, no, pero para mí también fue duro, o sea, y como que también dejarme sentir eso, como que yo trataba de siempre ser súper valiente. Sí, uy, no, pero hay gente que va años de in vitro. Bueno, que, o sea, como, pero esta es mi historia, entonces como que también, sí, para mí fue duro lo que pasó. Y el embarazo, gracias a Dios, fue un embarazo súper bueno, pero tenía tanto temor, porque decía, ¿y si algo pasa? O sea, como que todo el tiempo tenía como que ese susto, ajá. Y ahora sí te puedo decir que es, o sea, lo que siempre soñé como lo mejor que me ha pasado, pero también aprendí a no romantizar, y es algo que ahora como que sí me ha choqueado un poco el discurso ahora que yo tengo, o sea, definitivamente el Julián, mi bebé se llama así, es lo mejor que me ha pasado, estoy perdidamente enamorada de mi familia, o sea, como que ya de tener una familia, pero como que Es un reto es igual. un reto, o sea, ha sido súper duro, ha sido súper, súper retador, es cansado, o sea, es muchas cosas, entonces como que ahora tengo un discurso distinto de que es hermoso, o sea, y ahora sí, o sea, es lo más duro y todo, pero le digo al Julia y digo: "Sí, vale la pena". Claro.
pero todo el camino es duro, o sea, es súper retador por muchas cosas, o sea, por el síndrome igual que tengo, o sea, esta condición, me he hecho darme cuenta que quieres y ahora cómo vivimos por muchas cosas, quieres ser todo perfecto, la mamá perfecta, pero quieres también ser buena profesional y la esposa perfecta y seguir siendo la hija y la amiga y no perderte las cosas y verte perfecta, o sea, como quieres que todo el mundo te diga: "Ay, pero estás súper bien". O sea, ese comentario me mataba, porque era como que aparte de que estás posparto, estás destrozada, no sabes nada. A mí me fue pésimo en la lactancia, pésimo, o sea, tuve una experiencia horrible. Entonces, estaba súper, estresada por eso, tenía esa sensación de culpa de lo único o sea, imagínate lo loco. Yo decía: "Mi único trabajo es darle de comer y no le puedo dar de comer". Es como, no, y o sea, en Más eso la culpa. ajá, más culpa. Entonces, como que y aparte que es que llegan las visitas, estás perfecta. Es como, entonces te metes tantas, se me fue la palabra, pero responsabilidades que tienes que tener, que se me ha hecho súper fuerte. Entonces, como que he aprendido a no romantizar tanto y sí, es súper retador. Pero antes yo siento que había esos discursos de: "Es hermoso, es que no sabe ser mamá", y le ves y es como, sí, todo sí, pero es duro, es cansado, es retador. Soy emprendedora, tengo mi propio trabajo, ha sido durísimo, o sea, tratar de mantener el balance de las 2 cosas, em aparte, súmale al síndrome del ovario poliquístico, que es algo que ahora me ha ayudado mucho a aceptar que tengo que vivir con esto, es una condición, pero justo, él ya soy mamá, pero quiero verme perfecta, pero hijo de madre, me he engordado otra vez un montón, entonces como que sigues viviendo con tantas cosas, entonces me he hecho dando cuenta que la maternidad es dura, es hermosa, hermosa, o sea, como no lo cambio, y por eso quiero lanzarme a tener otro hijo, o sea, como que estoy feliz, pero es fuerte. Como mujer, creo que antes tenían esta idea de sí, te toca, es mamá, ser mamá y punto, y no te quejes porque no, pero digo, ¿por qué no? O sea, tienes esta idea también de yo a veces digo: "Ay, estoy súper cansada", pero ¿para qué te quejas? ¿Para qué tuviste hijo? Exacto, no. Súper válido tener los 2 y estoy feliz y le veo ahorita que está hecho un terremoto, una súper difícil. Pero digo: "Qué cansada estoy", o sea, y sigo sin sentirme yo, o sea, me veo al espejo y digo: "No soy yo, me cambió 100% el cuerpo, me veo súper diferente y siento que no estoy, dando en mi trabajo lo que daba antes". Entonces, como que son un montón de retos, pero y algo que ahora digo, y antes tal vez no pensaba, pero digo, la maternidad es para la gente que quiere ser mamá, o sea, 100%, o sea, como que antes tal vez, no sé si la palabra es juzgar, pero sí decía como: "¿Cómo me quieren tener?". Pero ahora respeto tanto a la gente que dice: "No quiero", está Muy entendible. perfecto, porque es duro, o sea, si no está en ti, si no quieres o si lo que sea, es 100% entendible, y ahora siempre digo: "Si quieres ser mamá, es lo mejor que te va a pasar, si no, es durísimo", o sea, Es un reto es un reto hermoso, pero exacto. sigue siendo un reto. Exacto, y vale la pena, este, ahorita le veo y digo: "Todo vale la pena", y se me olvida, o sea, es como que duermo pésimo, me despierto y ya pero sí ha sido súper súper retador. Es hermoso, me he sentido más contenida que nunca y a la vez súper sola, o sea, es como que súper contradictorio, como Todo coexiste. sí, todo, exacto. Sí, y justo para terminar, Nicole, muchísimas gracias por contar tu historia. Yo la verdad me quedaría hablando horas contigo porque es tan interesante. Hay muchísimos temas, hay un montón de cosas que se podrían llegar a hablar, pero justo para esas mujeres que se les está haciendo cuesta arriba el tema de la fertilidad, qué les dirías como mensaje final? Uno, perder el tabú de hablar de, no pasa nada, o sea, no eres menos mujer por no poder quedarte embarazada naturalmente, o sea, no pasa nada, más bien no saben el alivio que es llegar a las manos adecuadas, decir: "Okey, ya sé que tengo", o sea, para mí el rato que me dijo: "Tienes de esto", dije: "Al fin", o sea, voy tantos años sin tener idea qué pasaba, que solo me decían: "Sí, tienes quistes", pero, ¿qué es los quistes? ¿Qué pasa? Entonces, como no tengan miedo, de hablar, de contar, o sea, es algo súper súper natural, no pasa nada. Es en verdad altísimo el porcentaje de gente que tiene que pasar por algún tratamiento de reproducción asistida, de in vitro, de cualquier tratamiento de fertilidad. Entonces, uno, eso, como perder el tabú, como no pasa nada. 2, buscar ayuda, o sea, en especialistas. A mí me pasó eso, como que no, ¿para qué una clínica de fertilidad? No soy infértil, y no porque vayas a una clínica de fertilidad quiere decir que seas infértil para nada. Entonces, buscar, perder el miedo, buscar a los especialistas, hacer caso a tu intuición, saber si no estás haciendo clic o si crees que algo más puede ser, buscar una segunda opinión,
pero sí asesorarte bien, o sea, sí, ahora hasta googlear, no sé, o sea, ir un pasito más allá para llegar a las manos adecuadas. Y yo creo que conversarlo, porque eso pasó, o sea, por ejemplo, tengo una amiga súper cercana que si yo no conversaba, ella me dijo: "Guau", o sea, como que no sabía con quién hablar y ya le di el dato a mi doctor y ya fue y todo bien. Entonces, como que hablarlo, si no lo hablas, nunca nadie va a saber o no puede ser, ¿verdad?, que la persona que está al lado tuyo te pueda dar una mano y decir: "Mira, a mí me pasó esto", o "Tengo una amiga que pasó por esto". Entonces, sí, perder el tabú, perder el miedo, la vergüenza, sobre todo, creo que eso, más que el miedo, es la vergüenza, no sé por qué, yo tampoco sé por qué sentía vergüenza, Que no pero están sí, solas. sí, que no están sola, que hay 1 millón de personas que pasan por lo mismo. Y que el camino puede ser difícil, pero Vale la si estás aparte acompañado, si buscas tu centro, tu grupo de apoyo, va a ser más fácil y vale la pena. Muchísimas gracias, Nicole. Gracias por contar tu historia súper, súper inspiradora. Ojalá podamos hacer una segunda parte y seguir hablando del tema. De todo. Gracias y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos el próximo miércoles.